Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos que hemos estado traduciendo. Estamos ya en el capítulo número 22 y es en la segunda parte. El capítulo lleva por título La supremacía del papado. Antes de que la guerra comenzara realmente, sin embargo, por consejo del obispo de Reims, un sínodo de los obispos ortodoxos se reunió en Lyons. Luego, con el obispo de Viena a la cabeza, visitó al rey de los borgoñones y le propuso que se convocara a los obispos arrianos para permitir que se celebrara una conferencia sostenida, ya que estaban preparados para demostrar que los arrianos estaban errados. A su propuesta, el rey respondió: si la tuya es la verdadera doctrina, ¿por qué no impides al rey de los francos de librar una guerra injusta contra mí y de que mis enemigos se burlen de mí? No existe una verdadera fe cristiana donde hay codicia voraz por las posesiones de otros y sed de sangre. ¿Dejarán mostrar su fe por sus buenas obras? El obispo de Viena eludió esta pregunta puntiaguda y respondió: somos ignorantes de los motivos e intenciones del rey de los francos, pero la escritura nos enseña que los reinos que abandonan la ley divina son frecuentemente subvertidos y que los enemigos se levantarán por todos lados contra los que han hecho de Dios su enemigo. Conviértete junto con tu pueblo a la ley de Dios, y Él dará paz y seguridad a tus dominios. La guerra siguió y los dominios de Borgoña quedaron sujetos al gobierno de Clovis en el año 500. Los visigodos poseían toda la porción suroeste de Galia. Ellos también eran arrianos, y la conspiración mutua de los católicos en los dominios góticos y la cruzada de los francos del lado de Clovis pronto trajeron otra guerra santa. En la asamblea de príncipes y guerreros en París, en el año 508, Clovis se quejó: me entristece ver que los arrianos todavía poseen la parte más hermosa de la Galia. Marchemos contra ellos con la ayuda de Dios, y teniendo vencidos a los herejes, poseeremos y dividiremos su provincia fértil. Clotilda añadió su piadosa exhortación al efecto que sin duda el Señor prestaría más fácilmente su ayuda si se hiciera algún regalo. Y en respuesta, Clovis agarró su hacha y la arrojó tan lejos como pudo, y como dio vueltas por el aire, exclamó: ahí, en ese lugar donde caerá mi Francesca, erigiré una iglesia en honor de los santos apóstoles. Se declaró la guerra, y mientras Clovis seguía su camino, pasó por Tours y se desvió para consultar en el santuario de San Martín de Tours por un presagio. Sus mensajeros fueron instruidos para comentar las palabras del Salmo, que debería ser cantado en el momento preciso cuando entraran en la iglesia. Y el clero oracular se cuidó de que las palabras que debía escuchar en ese momento, pronunciado no en latín, sino en lengua que Clovis entendiera cuando pasara, que debería ser el siguiente Salmo 18. Me ceñiste, oh Señor, de fuerza a la batalla, me has sometido a los que se levantaron en mi contra, me has dado los cuellos de mis enemigos para destruir a los que me odian. El oráculo fue satisfactorio y el evento fue completamente exitoso. El reino visigodo fue devastado y sometido por la espada implacable de los francos. Tampoco el celo religioso de Clovis se limitó al derrocamiento de los arrianos. Había dos cuerpos de los francos, los salianos y los ripuarios. Clovis era rey de los salianos, Sigebert de los ripuarios. Clovis decidido ser rey de todos, por lo tanto, incitó al hijo de Sigebert a asesinar a su padre, con la promesa de que el hijo debería suceder pacíficamente a Sigebert en el trono. Pero tan pronto como se cometió el asesinato, Clovis ordenó al asesino ser asesinado,
y luego, en un parlamento pleno de todo el pueblo de los francos, juró solemnemente que no tenía nada que ver con el asesinato del padre o del hijo, y sobre esto, como no había heredero, Clovis fue puesto sobre un escudo y proclamado rey de los francos ripuarianos, todo lo cual Gregorio, obispo de Tours, elogió como la voluntad de Dios, diciendo de Clovis que Dios así postraba diariamente a sus enemigos bajo sus manos y engrandeció su reino, porque andaba delante de él con rectitud de corazón e hizo lo que le agradaba a sus ojos. Así fue glorificado el curso sangriento de Clovis por los escritores católicos como triunfo de la doctrina ortodoxa de la Trinidad sobre el arrianismo. Cuando acciones como estas fueron tan elogiadas por el clero como los actos piadosos de los ortodoxos católicos, es cierto que el clero mismo no estaba mejor que los sangrientos objetos de su alabanza. Debajo de la influencia de tales eclesiásticos, la condición del barbárico después de su supuesta conversión no podría posiblemente ser mejor, aunque no fuera peor que antes. Ser convertido a los principios y preceptos de tal clero era solo más profundamente para ser condenado. En prueba de esto es necesario solo tocar la condición de la Francia católica bajo Clovis y sus sucesores. En los bárbaros convertidos, el sistema católico inculcó toda su superstición y su intolerante odio hacia los herejes e incrédulos. Así destruyó la generosidad que todavía permanecía en sus mentes, mientras que solo se intensificó su ferocidad nativa y el vergonzoso libertinaje del mismo modo. El sistema papal corrompió la pureza y el respeto por la mujer y el matrimonio, que siempre había sido una noble característica de las naciones alemanas. Es difícil concebir un estado de sociedad más oscuro y odioso que ese de Francia, bajo sus reyes merovingios, los descendientes de Clovis, como lo describe Gregorio de Tours, a lo largo de asesinatos, parricidios, fratricidios, se entremezclaban con adulterio y violaciones. La crueldad puede parecer el mero resultado inevitable de esta fusión violenta y antinatural, pero la medida en que esta crueldad se extiende por toda la sociedad casi sobrepasa la creencia. Que el rey Clotaire quemara vivo su hijo rebelde con su esposa e hija es lo suficientemente temeroso, pero nos asombra incluso en estos tiempos que un obispo de Tours debía quemar vivo a un hombre para obtener las fincas que codiciaba. Fredegonde envió a 2 asesinos para asesinar a Childebert, y estos asesinos eran empleados. Ella hace que el arzobispo de Rouen sea asesinado mientras él está cantando en el servicio de la iglesia, y en este crimen un obispo y un archidiácono son sus cómplices. Ella no está contenta con la violencia abierta. Administra veneno con la sutileza de un locusta o un italiano moderno, aparentemente con ningún diseño sensual, sino pura barbarie. En cuanto al intercambio de sexos, guerras de conquista, donde las hembras están a merced de los vencedores, especialmente si la virtud femenina no tiene mucho respeto, intentaría severamente la moral más rígida del conquistador. La fuerza del carácter teutónico, cuando una vez rompió los lazos de moderación habitual o tradicional, podría parecer desdeñar vicio fácil y afeminado y buscar una especie de entusiasmo salvaje en la complacencia de la lujuria, mezclándola con todas las demás pasiones violentas, rapacidad e inhumanidad. El matrimonio fue un vínculo contraído y roto en la menor ocasión. Algunos de los reyes merovingios tomaron tantas esposas
ya sea juntos o en sucesión, según convenía a sus pasiones o a su política. La religión papal apenas interfería incluso para interceptar el incesto. El rey Clotaire exigió para el fiscal la tercera parte de los ingresos de las iglesias. Algunos obispos cedieron, pero uno, Injuriosus, se negó con desdén, y Clotaire retiró su demanda. Sin embargo, Clotaire, aparentemente sin reproches, se casó con 2 hermanas a la vez. Charibert también se casó con 2 hermanas. Él, sin embargo, encontró un eclesiástico, pero ese era San Germanus, lo suficientemente valiente como para reprenderlo. Esta reprimenda del rey, escribe el historiador, fue en voz baja, ya que tenía muchas esposas. Soporta con paciencia Dagoberto, hijo de Clotaire, rey de Austria. Repudió a su esposa Gomatrude por esterilidad. Se casó con una esclava sajona, Matilde, luego con otra, Regnatrude, de modo que tuvo 3 esposas en Oilse, además de tantas concubinas que el cronista se avergüenza de contarlas. Brunehaut y Fredegonde no son menos famosos por su libertinaje que por su crueldad. Fredegonde es obligada o no tiene escrúpulos por su propia voluntad a tomar un juramento con 3 obispos y 400 nobles que su hijo era hijo de su esposo Chilperic. Así hizo el papado por los bárbaros que se convirtieron, y a los que no pudo corromper los destruyó. A la caída del imperio, el obispado de Roma fue la cabeza y centro de un poder fuerte y compacto, y al insinuarse hábilmente en el lugar del mediador entre los invasores bárbaros y la perecedera autoridad imperial, había alcanzado una posición en la que era reconocida por los invasores como el poder que, aunque pretendía ser no temporal, sino espiritual, no era menos real. Había tenido éxito al lugar de la desaparecida autoridad imperial de Roma. Y a la vista de la historia de la época, es imposible escapar de la convicción de que en el obispado de Roma se formó en este momento la determinación de plantar a sí mismo el dominio temporal de Roma e Italia. Los emperadores habían estado ausentes de Roma tanto tiempo que los obispos de Roma habían asumido su lugar allí. Y tenemos visto cómo la Iglesia había usurpado el lugar de la autoridad civil. El obispo de Roma era el jefe de la Iglesia. Y ahora, mientras el imperio estaba pereciendo, el exaltar su trono sobre sus ruinas y fuera de la anarquía de los tiempos, asegurarían un lugar y un nombre entre los poderes y dominios de la tierra. Los bárbaros que tomaron posesión de Italia fueron arrianos, que a los ojos del obispo de Roma eran peor que todos los otros delitos juntos. Además de esto, el monarca Eruliano Odoacro, un arriano, presumía de hacer valer la autoridad civil sobre el papado, que a causa de los disturbios y procedimientos en la elección del papa era necesario, pero los orgullosos pontífices no lo soportarían dócilmente.